Hola, bienvenidos a Rebeldemente. En esta ocasión nuestro invitado es Alejandro Salazar, el autor de La Estrategia Emergente. Nos va a hablar de su más reciente libro, Colombia Ganadora, que es una aplicación de la estrategia emergente como una estrategia de país. Así que, aunque este episodio fue grabado en dos momentos diferentes, pues ustedes lo sentirán bajo un único formato. Así que los invito pues a encontrar las muy buenas ideas de las que hablaremos hoy en un episodio que estoy seguro no los dejará indiferentes. Bienvenidos al podcast Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Hoy nos acompaña Alejandro Salazar, un autor reconocido en los temas de estrategia, autor del libro La Estrategia Emergente y actualmente, recientemente ha publicado su libro Colombia Ganadora, del cual vamos a hablar hoy. Gracias, Alejandro, por estar acá hoy. Muchas gracias, Jaime. Muy contento de estar contigo, pues, y de tener acceso a una audiencia caribe. Pues yo sé que tienes audiencia en todo el país. Y entonces, pues, hombre, como además tenemos formaciones intelectuales similares, más divertido. Así es. Para los que no están relacionados con la estrategia emergente, a lo largo del podcast vamos a estar repasando algunos elementos que van a servir para familiarizarnos para aquellos que aún no lo tengan. Pero nos vamos a concentrar en Colombia Ganadora, una estrategia de país. Y arranquemos con unos elementos claros, y es que la estrategia, en el concepto de la estrategia emergente, la estrategia se trata del presente, no del futuro. La estrategia se trata sobre relacionarlo con el entorno en un espacio y lugar único. Así que, teniendo en cuenta o teniendo eso en mente, Alejandro, cuando hablamos de una estrategia emergente para Colombia, no podemos separarnos del ejercicio que se hizo hace algún par de años para Antioquia, llamado Antioquia Emergente, el cual pues tuviste la oportunidad de participar y coordinar pues, con personas representativas del sector industrial y comercial de Antioquia. ¿Qué enseñanzas no te trajo ese proceso que tú crees que podamos replicar en otras regiones del país similar a ese que se vivió para Antioquia? Muy bien, buena pregunta. Mira, primero hay que decir esto, parte de las ideas, fue muy global, un intercambio de regiones, no de países. Los países, en el sentido que uno los conoce, no son realmente los protagonistas de la economía global. Y sencillamente por ver los últimos 30 años. Ellos han prosperado países pequeños, llamo yo en el libro, los países latinos en los últimos 30 años han sido Panamá, República Dominicana, Uruguay, ninguno de los países grandes, o los países grandes, cuando tú escuchas, por ejemplo, de Argentina, Brasil, ganan, pero realmente de nuevo, son muy grandes para ignorarlos. Y dos, porque los que ganan son algunas regiones de esos países en grande. Estados Unidos, por ejemplo, se sabe hace muchos años, Estados Unidos no es realmente competitivo en nada, ¿cierto? Es decir, tú tienes el norte de California, tech, el sur de California en media, Nueva York, Connecticut en finanzas, el sur de la Florida en turismo. Entonces, la lección grande es que lo primero que hay que empezar a pensar es, hay como dos premisas. Nadie se hace exitoso sin conectarse a la economía global e intercambiar valor con ventaja, porque tiene que ser el intercambio de valor ventajoso, está en la ciencia de la estrategia emergente. Digamos, competir en el mundo, competir es encontrar cómo intercambiar valor ventajosamente a una compañía, al nivel de una compañía, típicamente lo que tú y yo hemos practicado toda la vida, pero crecientemente a nivel también, por ejemplo, de un país o mejor de una región. La segunda es que cierto, ya lo dije, la economía global es un juego de regiones. Entonces, tu pregunta, la lección más importante es, oiga, es muy difícil en esos países atrapados en la mitad como Colombia, que ni son grandes como Brasil, China o Estados Unidos, ni son pequeños y compactos como Uruguay, Panamá o República Dominicana, es muy difícil hablar de una estrategia nacional, ¿sí? Y entonces uno tendría que más bien imaginarse pedazos de Colombia más compactos
¿cómo ganarían? Y el mejor caso, pues, sería Antioquia. Yo creo que el segundo vendrían siendo ustedes en el Caribe, pero Antioquia es un casi que un mini país. Esto uno lo puede comparar con países, cualquiera de los que he mencionado. Es un país, por ejemplo, en el ejercicio nosotros usamos una inteligencia artificial para que nos diera el país más próximo dentro de la zona, digamos, dentro de los diferentes ejes de tamaño, ingreso per cápita, índice de desarrollo, todo. Y por ejemplo, nosotros creemos que Antioquia extendido, no el departamento de Antioquia, sino el país sísmico que tiene Colombia embebido, sería un país comparable a Portugal. Y Europa es mejor. Entonces, lo que hicimos en Antioquia Emergente fue pensarlo así, primero que todo. Esa fue como la primera premisa de salida. La segunda, en ese ejercicio encontramos muchas de las cosas que después encontraríamos y desarrollaríamos en el caso de Colombia. Básicamente que el futuro está en el norte, en Norteamérica, que Antioquia, igual que Colombia, es mejor intercambiador de valor que exportador, que en el mundo exportador realmente es más que todo un long tailor, que más que competidor de México es complementador de México. Esos unos patrones y arquetipos los encontramos. Y también pues encontramos que había ciertos dimorfismos, es decir, Antioquia tiene, Antioquia es Colombia, pero es suficientemente distinto del resto de Colombia en muchas dimensiones críticas, capital social, por ejemplo, cohesión. Entonces, esas ideas las llevamos. Ahora, esas ideas no eran nuevas de allí. Yo te tendría que decir, como lo digo en el libro, que los antecedentes de ese pensamiento se remontan a los 90, cuando a los que nos tocó trabajar en competitividad nacional, rápidamente aplicando las teorías originales de Mike Porter en eso, nos dimos cuenta que, pues, que la competitividad nacional era muy, muy difícil de siquiera de definir. Y mira tú que la historia terminó siendo, ahí empezaron los esfuerzos de regionalización y de clústeres, que todas en última les llevan a uno a pensar. Entonces, Colombia, en general, es mejor pensado como una serie de países, 9 países, digamos. 9 países compactos, 9 repúblicas dominicanas, uruguayes, panamás, una sola Colombia romántica, rara, o, o 30 departamentos que no mucho se. Hay unos temas interesantes en cuanto a los departamentos y yo tengo unos datos del Departamento del Atlántico que te voy a compartir más adelante. Mira que ahora que hablaste de que entendernos como una región de varios países, en el fondo, pues el mismo Caribe, nosotros nos vemos a veces como tres mini países. O sea, una cosa es el litoral, otra cosa es sabana y otra cosa es el interior y el desértico. Vemos como 3 o 4 grandes regiones que somos muy diferentes entre sí con diferentes tipos de riqueza. Una tesis muy interesante de tu libro es que enlaza la teoría del crecimiento o el desarrollo institucional con el tema tecnológico y con los avances económicos y tecnológicos. Y es inevitable pensar en las diferentes olas de la revolución, de revoluciones industriales que hemos tenido, desde la básica del vapor, la electricidad, el microchip y ahora la inteligencia artificial. ¿Cómo se enlaza? ¿Cómo uno podría explicar que un desarrollo tecnológico lleva a cambios institucionales o cambios tecnológicos llevan a cambios institucionales? En lo económico parece fácil de entender, pero ¿cómo en lo institucional? Nosotros lo que decimos es que no hay ninguna anestesia, que Colombia es regido por el ciclo de Estados Unidos. Eso, como no lo voy a debatir acá, hay gente a la que le molesta y la gente que le molesta eso, pues puede ya dejar de ver el podcast y it's over y listo, se acabó el debate. Creo que nosotros hemos tenido un problema identitario muy grande, porque a nosotros nos habría fascinado que eso fuera Europa. Acuérdate que los latinoamericanos todos estamos esperando, hay una gran cantidad de latinoamericanos que esperan la derrota americana en cada turno, ¿no? Hubo unos que se quedaron extrañando que no hubiera perdido la Guerra Fría y entonces, o la Segunda Guerra Mundial, siempre están esperando. Ahora están esperando que China, pero después podemos hablar de eso. Pero lo importante es que Estados Unidos, que es muy fascinante, nosotros hablamos a diferencia pues de la gente esta de Klaus Schwab, pues de Suiza, del IMD, de esta gente, uno podría hablar de 6 revoluciones, estamos saliendo, terminando la 5ª revolución tecnológica y entrando a la 6ª. Para que te ubiques, la última dura más o menos 50 años. Desde la segunda, Estados Unidos empezó a ser protagónico. Es decir, la primera la hizo Inglaterra, la segunda más o menos la hizo Inglaterra y de ahí en adelante las ha liderado Estados Unidos. Pero voy a contestar el primer elemento de tu pregunta.
La tecnología permite reorganizar la vida y la reorganizada de la vida es lo que cambia los números. Me explico. La distribución eléctrica, que es la tercera revolución industrial en esta medida. Yo estoy usando la medida, el ciclo de George Friedman, como dije, no el ciclo típico de esta gente de Suiza, de Klaus Schwab. Cuando tú miras eso, te das cuenta que la revolución, la distribución eléctrica, pues, produjo una reorganización de la vida. O sea, pues, fue el comienzo de lo que se llamó el hogar en red. En esos 50 años, tú sabes que el mayor crecimiento económico de Estados Unidos y por ende del mundo fue entre 1870 y 1940. Ahí básicamente entran en pleno eléctrica. La consolidación de las grandes fortunas. Claro, estuvo también todo eso, permite reorganizar la vida. O sea, básicamente en esos 50 años la gente dejó de cargar agua, dar agua, o las o vivir en fincas. La tecnología le cambia la forma como la gente vive, es lo único que permite de vida, cambia la productividad y nos enriquece. Entonces, esas están ahí, imaginémonos que hay, porque esa es la segunda tesis del libro, ¿cierto? La primera tesis del libro es Estados Unidos nos rige, y la segunda tesis del libro es Estados Unidos está en un tremendo cambio de era, además doble. Sigo mi argumento. Estados Unidos ha tenido también superpuesto con ese ciclo tecnológico e interactuando con él, ahora elaboramos y exploramos tu pregunta, unas eras institucionales, que ya no son acerca de cómo organizo mi vida, ¿cierto? Que es lo que la tecnología, ¿cierto? Nosotros hoy en día tenemos una vida muy distinta a la de nuestros papás, por poder hacer esto que estamos haciendo. Hay 3 eras institucionales de más o menos 80 años. Esas han regido la relación del Estado americano, en particular el Estado federal americano, con el ciudadano. Más o menos ha habido 3. La primera, la independencia, duran 80 años. La segunda, el ascenso del Estado federal después de la Guerra Civil. Y la tercera, el ascenso del Estado o el Imperio Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le metes años 45, ¿qué te da? Estamos llegando ya al final de esa era. Pues si tú le metes a 1845 y más o menos 50 años, 1970, la era de la computación personal, Microsoft se fundaba en 1945. Entonces, estamos en un doble cambio de pronto, es un síntoma de eso, doble cambio, parecido. Sí, es una tesis bien interesante. Y eso me hace recordar una cosa que yo escribí en el epílogo de mi libro Si Descartes fuera gerente, cuando hablaste del tema de las revoluciones, porque yo hablo de que uno de los temas que yo analizo es cómo las revoluciones en el fondo no son aceleradores, sino sencillamente ese es el ritmo de las cosas. Nos gusta llamarlo revolución, pero es el ritmo de las cosas. Y una de las cosas que descubrí como una coincidencia después de varias lecturas es que aunque nosotros nos inspiramos en la Revolución Francesa, a su vez la Revolución Francesa estuvo inspirada en la Revolución Americana, porque resulta que hubo soldados franceses que apoyaban a las milicias locales de Estados Unidos para combatir a Inglaterra. Y cuando esos soldados franceses vuelven a París y dicen, bueno, pues si ya pudieron derrotar, aquí también podemos hacer un cambio. Y ahí surge la Revolución Francesa. Ya es bien interesante y cómo entonces luego eso es lo que nos inspira a nosotros y en el cual llegan luego los ingleses a decir, bueno, vamos a ayudar a esta gente a que se independice contra España. Ya me hicieron la maldad a mí, ahora la hago yo a ellos. Es bien interesante. Exactamente. Ahora, bueno, estamos, para el momento que se graba este podcast, le acaban de informar a Colombia que nos acaban de certificar, nos acaban de dar un waiver ahí de un castigo bajito, pero es castigo al fin y al cabo. Matrícula condicional. Claramente, es una matrícula condicional, así una anotación en el libro amarillo. No aguantamos otra. Así es. Pero uno de los temas que tú manejas ahora que hablaste del Estado como plataforma, precisamente un elemento que planteas es el cómo plantearle al Estado que piense como un startup. ¿Sí? Es decir, cómo hacer que el Estado, incluso tú en la estrategia emergente lo mencionabas, todas las estrategias de las startups son emergentes.
las empresas grandes dejan de creerse startup y cuando se creen grandes, entonces es cuando se aniquilosan. Y entonces pensamos en el Estado, en ese gran barco, y hago otra reflexión acá. El Estado colombiano es ese gran barco que se mueve por inercia, que ni puede ir más rápido porque no pesa mucho, no podemos ir hacia un desarrollo porque pesa mucho, pero tampoco se puede retrasar tanto porque pesa tanto que a un gobierno malo no puede retrasarlo tanto Exacto. por lo mucho que pesa. Entonces, ¿cómo implementar una mentalidad de startup en el Estado colombiano? No, mira, un punto muy importante y la primera pregunta es que acuérdate que así como la gente, los colombianos nos enseña que Antonio Nariño, que la Revolución Francesa, como vimos confundidos con todo eso, la otra cosa que casi que pregúntale a alguien en la calle, casi que todo el mundo está confundido es que la estrategia de Colombia es la estrategia del Estado colombiano, eso no es cierto. El Estado colombiano no es Colombia, Colombia es Colombia. Y yo planteo una estrategia para Colombia. Y tiene que ser emergente. Entonces, la estrategia para Colombia es, hombre, Colombia gana, lo ganador de Colombia son una cantidad de organizaciones talentosas que ya están hoy intercambiando con el mundo. Ya están hoy intercambiando con el mundo particular. ¿Y qué es el mundo? El mundo para nosotros en la práctica es el norte. Habiendo dicho eso, acuérdate que la estrategia emergente se construye. ¿Qué pasó? Lo hiciste. No qué querías que hubiera pasado. Los últimos 30 años son cosas muy interesantes. Cuando abrazamos, ¿cierto? En el tránsito del Estado operador al Estado regulador, Colombia fue el país más exitoso de América Latina. En el tránsito del y por eso terminamos haciendo cosas muy importantes, por ejemplo, pasar de tener racionamiento eléctrico a ser la meca de muchas compañías multilaterales de energía, por decir muchas cosas. Entonces, en el tránsito último, ¿cierto? De la última era tecnológica, que fue la era de Reagan, los 80 en adelante, que terminó volviéndose a apertura para nosotros y la acción del 91 y todos esos últimos shocks. Nosotros fuimos un país exitoso pasando de un estado operador a un estado regulador. Pero perdimos la mística y nos fuimos, acuérdate, cuando tú te comes el discurso de tu contraparte, los tecnócratas colombianos se comieron el cuento de que el Estado era el que tenía que luchar contra la pobreza. Y fueron creando un Estado enorme y ahora se quejan de que entonces llegó el jefe, el Chief Poverty Officer, el CPO de Colombia, y les quitó el Estado. Ok, en esta segunda parte del podcast vamos a arrancar con una pregunta que es frecuente en tus libros, en tus textos y en tus intervenciones sobre el tema identitario. Hablemos de el concepto de identidad como base de una estrategia emergente de país. Al respecto, ¿cuál es la visión que hay sobre cuál es la identidad para Colombia? Mira, la identidad es esencial en la estrategia. Es decir, la mayoría de los errores en estrategia, las infinitas o múltiples formas en que uno sale a perder y no a ganar, parten muchas veces, la mayoría de las veces, de una identidad equívoca. Eh, en mi crítica a la planeación estratégica, creo que la mayoría de las compañías se equivocan porque tienen planes para hacer otra compañía. Entonces, en general, la identidad está en el centro de la estrategia. Y la identidad, como todo en la estrategia, es emergente. Uno debe evitar la identidad nostálgica y debe evitar la identidad aspiracional. Cuando uno lo lleva al país, pues Colombia es un caso texto de eso. Colombia lucha, la mente colectiva de los colombianos, nosotros los colombianos, luchamos con yo hablo de un espejo roto, con unos elementos de una identidad nostálgica. Entonces nos dicen que Colombia es un país campesino y que el destino está en el campo y que del campo viene todo. ¿Cierto? ¿Cierto? Hasta la guerrilla, ¿no? Dicen pues que la FARC se originó pues porque a Tiro Fijo le robaron unas gallinitas en el Tolima. Que el futuro de Colombia está en el campo, que Colombia es un país rural y agrícola, todos esos temas se los viven diciendo a uno, identidad nostálgica, o a uno o nos plantean que lástima que no fuimos Corea, que les ayudamos en su guerra, pero que mire que ellos se desarrollaron y nosotros no, y que entonces nosotros lo que tendríamos que tener es un plan asiático, porque pues mire cómo le fue a Corea. Y así son usted que trabaja en compañías, pues sabe que así es la misma cosa. Yo pues vivo entre cosas que los fundadores ya no pudieron mantener y aspiraciones a convertirme en Google o en Amazon o en cualquiera. Entonces la identidad realmente es emergente. Entonces lo que yo propongo en el libro
es que entendamos de forma emergente, es decir, no aspiracional ni nostálgica, resultado de lo que ya está pasando, quiénes verdaderamente somos los colombianos y qué es Colombia. Y planteo 10 rupturas de identidad. Por ejemplo, Colombia no es un país campesino, cada vez es menos campesino, todavía tiene una percepción campesina, pero para que usted tenga una idea, Colombia ha pasado de más de 30% de población campesina a comienzos de los 90, en la última fase que yo estudio a fondo, y hoy en día estamos en cerca del 11%, no se consiguen, nadie quiere trabajar en el campo. Esa idea bucólica, nostálgica, no es cierta. Entonces, Colombia realmente tampoco es un exportador de manufacturas como Corea. Lo que Colombia sí es, y los números lo avalan, es un intercambiador de valor. Cuando usted se quita la tara de que todo lo que tiene que exportar son cajitas y empieza a mirar los intercambios de turismo, de gerentes, de inversión, entonces en cambio Colombia se vuelve un país muy interesante. Entonces lo que yo planteo es que se abrace esa identidad emergente. Por ejemplo, una muy importante, que creo que le va a gustar mucho a los caribeños y a los barranquilleros en especial. Nos han vendido la idea de que Colombia es un país suramericano. Era un país suramericano, ¿cierto? Detrás de Argentina, Brasil, o nos hablan inclusive del latinoamericano, ¿cierto? De la visión bucólica, volvamos a nuestros orígenes indígenas, reparemos el genocidio o el daño español, toda esa cosa está allí. Inclusive en la última gran era de Colombia, la primera fase, somos un país andino, somos el país más grande de los países andinos, y eso es bonito. Y entonces hacíamos comercio con Bolivia, Ecuador, Venezuela no le interesaba mucho porque era petrolero. Estoy planteando allí que nosotros tenemos que reconocer que somos un país norteamericano. Eso le va a dar muy duro a mucha gente. Creo que le va a dar mucho menos duro a los caribes. Porque Colombia es un país caribe y Caribe es el mare nostrum de Norteamérica. Caribe, y ahí no lo digo por eslogan o por ensoñación, sino que en la nueva era que estamos enfrentando, ¿cierto? Trump es un síntoma de ella, Petro es un síntoma de ella, la era llegó para quedarse más allá de Trump o Petro, vamos hacia una era norteamericana, una era postglobal donde se va a concentrar y tenemos la fortuna de estar en el diamante norteamericano, que va a ser la zona de más prosperidad, la tierra de promisión. Entonces, hombre, en esa era sí que es importante que nos veamos como un país norteamericano. Hay un analista que yo cito que se llama Alan Bersing que dice que estamos entrando a la era del diamante norteamericano y el estado más importante al sur del diamante es Colombia. Colombia es el país con la más... Entonces, por ejemplo, Colombia podría ser el poder regional del norte de Latinoamérica en la era del diamante norteamericano. Pero para eso tenemos que dejar de añorar, abrazar, esperar, ¿cierto? La llegada, pues, de nuestra gran salvación y retorno al origen del hombre americano, ¿cierto? Y vemos, y interesantemente, el gobierno de Petro, pues, es una obra de teatro sobre eso. Entonces tenemos que volver, nosotros tenemos que reparar todos los crímenes energéticos que ha creado la clase humana, tenemos que volver sobre los orígenes del hombre americano. Pues la identidad es muy importante. Hablo pues de 10, no las voy a mencionar todas acá para que la gente tenga material para leerse el libro, pero hay 10 rupturas de identidad, 10 paradigmas de identidad que hay que romper si queremos, porque cuando uno sale a jugar con la identidad incoherente, es decir, con una identidad aspiracional o una identidad eh, nostálgica, termina fracasando, termina siendo parte de la farsa de los planes que nunca se ejecutan, de las iniciativas integrales que no son integrales y todo lo que conocemos de nuestra narrativa. Importante también juntar con eso el tema de usted que trabaja en transformación y en organizaciones y en estrategia, por supuesto, el tema de la desventaja selectiva. Yo hablo mucho y trato mucho, la gente no entiende bien que toda ventaja competitiva, no así la ventaja comparativa, que es dada por Dios o por la suerte, la ventaja competitiva siempre es fabricada a través de un hard choice, de una elección difícil con la que uno le está respondiendo a una desventaja selectiva. O sea, la ventaja competitiva es hija de la desventaja selectiva. Cuando usted ve las compañías ganadoras, todas ganaron, ¿cierto? Y la tesis de la estrategia emergente, todas ganaron porque les fue mal en el plan, les dio un golpe el mercado, les hizo ver que donde eran buenos o distintos no era donde ellos creían, y a partir de ahí se concentraron. Entonces le pongo un ejemplo, aplica a los países también. A Singapur lo rechazó la Federación Malaya. Hay un video de Lee Kuan Yew llorando el día que el plebiscito malayo dijo no queremos que estén con nosotros. Y entonces, ¿cierto? Así como el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Nadie podrá defenderte. Y entonces el tipo fue a su pueblo y les dijo, mire, nosotros
no podemos ser malayos, estamos en la mitad de un mundo áspero, pero lo único que sí somos una pequeña isla muy bien colocada, muy bien situada en el estrecho de Malaya, multicultural. Entonces, vamos a hacer un país. Y la primera cosa que vamos a hacer es que vamos a hacer un país que hable inglés. Y el secreto de Singapur empezó allí. Y eso es un fenómeno de 40 años. Entonces, Israel, ¿cierto? Hay mucha gente que le fascina pues, asesinar moralmente a Israel, pero Israel es la potencia tecnológica, informática, logística que es, porque es un país que vivió y vive al lado de países enemigos. Entonces le tocó, por ejemplo, el ejército israelí es unas grandes mecas de formación de los gerentes israelíes. Entonces, la desventaja selectiva, pues acéptela, no hay ventajas universales y si las hubiera uno sería un bobo. Y sublímelas con elecciones, con hard choice. O sea, use la desventaja selectiva para volverse. Y Colombia está lleno de eso. ¿Por qué Colombia tiene el 9º mercado del mundo de motos? Y nunca logró realmente fraguar una industria ensambladora de carros, que era el plan del Estado. Pues porque Colombia es un país montañoso, pobre, de gente que le gusta la libertad y la autonomía. Y entonces se volvió el 9º país, desde una desventaja selectiva, que podríamos decir de topografía y de pobreza. Entonces, nosotros invitamos a que más que quejarnos, porque muchas veces cuando usted tiene la desventaja, el mejorador continuo, ¿cierto? El que tiene el plancito para todo, dice, pues mejoremos la desventaja, hagamos un plan de 10 años para reducir nuestra desventaja. Y eso nunca lleva a ganar. Lo que lleva a ganar es el choice. Entonces, a todos los niveles de realidad, país incluido. Damos muchos ejemplos de eso. Esa es como la historia, Jaime. En ese capítulo 9, cuando tú hablas de esos retos para Colombia, esos 10 paradojas, pues sin duda esa es la clave del libro. Ese es lo que hemos dicho en muchas ocasiones, esa es la parte que todo colombiano y todo persona que desea proyectar el Estado y el país debería leer, sin lugar a dudas. Ese es mi capítulo recomendado, el capítulo 9. Y hay una apuesta muy interesante que haces en el libro y es pasar de ese país, único país andino, como bien lo planteas, a decir, mire, aquí en verdad somos un país de regiones, un país que hiciste un excelente juego con la simulación de a qué países nos pareceríamos, esos pequeños países, pero ahí entonces surge pues una duda ya dentro de este tema y es, pasamos entonces ya no hablamos de la competitividad de las naciones a la competitividad de las regiones, parodiando un poco a Porter, y cómo podrían entonces competir esas regiones. Eh, ¿Bajo qué figura? Mira, sí, es decir, la economía global es una red de regiones, de ciudades-regiones, no es de países. Tal vez la premisa equivocada, pues obviamente es fácil decirlo con 40 años de evolución, yo lo admiro mucho, pero, pero en el libro de Porter pues había como un par de potenciales contradicciones. El libro se llamaba La ventaja competitiva de las naciones, pero decía que las naciones no competían. Es un poquito paradójico que si usted no compite necesita ventajas competitivas. Pero cuando uno iba a trabajar siempre encontraba, y él mismo lo sugiere en sus ejemplos, el clúster, ¿cierto? El clúster, que es el gran concepto de Mike Porter. Los clústeres no son nacionales, los clústeres son fenómenos emergentes de ciudades-regiones. Los clústeres económicos de Barranquilla son muy distintos a los de Medellín. Colombia no tiene ventaja competitiva realmente en nada. Barranquilla tiene algunas cosas, Cartagena en otras, Medellín en otras. Entonces ahí empieza el tema. Entonces una vez uno se da el golpe y deja de tratar de evitar lo que es una premisa equivocada. Entonces la economía global es un intercambio, es una gran red de ciudades, estados, ciudades, regiones que compiten. ¿Y cómo compiten? ¿Qué es competir? Bueno, ahí va la siguiente. ¿Qué es competir? Hay gente que cree que competir es ser mejor. Yo aspiro que tú no estés en ese grupo, pero hay gente que cree que uno mejora y que entonces es mejor que el otro. Mi tesis general de estrategia es que competir es ser distinto, ¿cierto? Porque es el origen de ser valioso y tener ventaja. Entonces, al final, las regiones, ciudades sí compiten, haciéndose relevantes y distintas y ventajosas en ese tándem. Y entonces, cuando eso se da, hay intercambio de valor. Hay intercambio de valor y el intercambio de valor explica la prosperidad. Yo siempre pongo el ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un peluquero de
de Bogotá y un peluquero de San Francisco. El tipo está peluqueando, en 15 minutos te corta el pelo y te echa un cuento y te hace 2 o 3 recomendaciones de champú y listo, es el mismo trabajo. Pero el peluquero de San Francisco, para efectos colombianos, sería rico. El de acá no. ¿Por qué? Porque en San Francisco hay unas industrias que compiten e intercambian valor dinámicamente con el mundo y enriquecen a todos. Los peluqueros de San Francisco no son exportables, pero el intercambio de valor de una zona donde la ciudad tiene ventaja enriquece a todo el mundo. Entonces ese es un poquito entonces una ciudad-región tiene que, uno, aceptar que no va a prosperar si no intercambia valor con el mundo. Y no intercambia valor con el mundo si no entiende dónde está verdaderamente el foco de sus zonas de valor y ventaja. Si trata de intercambiar por todos los lados, no intercambia valor, intercambia sangre. Entonces ese es el decir, date cuenta de la historia de Colombia. Colombia prospera a finales del siglo XIX, después de un siglo perdido, cuando descubre el café. En su momento el café fue la forma como intercambiamos. Y el café da origen a buena parte de la historia colombiana que lleva a cómo se saca ese café por el Magdalena, a los transportes del Magdalena, a la Barranquilla moderna republicana. Entonces, ese es el tema. Hay dos formas de morir. Que tú ideológicamente digas que no, que uno se puede desarrollar solo. Los progres piensan que uno puede reunirse y dedicarse, digamos, a progresar solo, que uno puede aislarse del mundo. No hay ninguna ciudad-región del mundo que se haya enriquecido desconectada de la economía global. La historia de China es pues la confirmación de eso. Entonces, primero acéptalo. Prosperar es integrarse a la economía global. Integrarse a la economía global es un juego de ciudades-regiones, no de países. Y para hacerlo de forma que te desarrolle y te enriquezca, tienes que intercambiar valor. Es decir, tienes que entender dónde eres valioso y dónde tienes ventaja. Y si no llegas a eso, si no, ¿cierto? Ahora, a eso se llega a través de un plan, no, a eso se llega a través de un proceso de descubrimiento. No hay un plan para eso, tú lo vas descubriendo. Mira, por ejemplo, Medellín descubrió que no tenía valor y ventaja en la industria textil, pero sí en la industria de ropa interior femenina, que lo llevó al clúster de moda. Eso te iba Dale. a preguntar, y es que claramente la diferenciación, el ser único, el ser distinto, va a ser lo que te va a permitir entregar valor, pero eso implica, a su vez, renunciar, hacer esas hard choice, implica dejar de hacer cosas. En un contexto, si quieres, tráelo a una región o de país, ¿cuáles deberían ser esas renuncias que nosotros deberíamos empezar a decir, ya, rindámonos, que por ahí no es, o sea, algo que tú hayas visto puede ser o de una región o de un país o del país Colombia que tú digas, sí, definitivamente, no insistamos con eso. Bueno, no, a ver, en esencia, siempre que para tú ser valioso, tienes que concentrarte en la zona de valor a expensas de otras zonas. Entonces siempre hay implícito un hard choice. A nivel de compañía, ¿cierto? Por eso los que no entienden el valor tratan de mejorar en todas las direcciones y inhiben el proceso de choice. Colombia, a nivel grande, Colombia no es un país que pueda competir con bajo costo. Nunca lo fue. Entonces, todas las políticas industriales y todos los intentos que se han hecho para emular este tipo de competencia que es viable para otros países no lo es para Colombia. ¿Cierto? Entonces, primero que todo, descartemos eso. Pongo un ejemplo. Es una predicción de eso. Ahora que se vaya cerrando Norteamérica a China, y a Asia en general, pero a China en particular, y que empiecen a moverse esas industrias o esas fábricas de bajo costo, esas no se van a mover a Colombia, luego empiezan a mover a México. Colombia y México son distintos en eso. Entonces, Colombia está condenado a competir en valor. La otra cosa, ¿qué es lo que ahora? Eso no se planea, sino que se descubre. ¿Dónde están empezando a ganar las compañías colombianas? Y con ellas, acuérdense, no empecemos a decir que es que ganan los empresarios malos y se enriquecen y entonces los pobres se quedan acá. No, cuando esas compañías ganan, gana el país, gana primero su ciudad-región. Mira tú, por ejemplo, Tecnoglass. Tecnoglass es una compañía muy importante de Colombia y muy valiosa que es la reina de un mercado chiquito en Estados Unidos. Eso se llama long tail. Tecnoglass es una prueba de que una compañía colombiana que gane en algo chiquito en Estados Unidos es grandísima en Colombia. Si uno tuviera 100 Tecnoglasses, este país sería distinto, por decir un ejemplo.
Mira tú, por ejemplo, el aguacate colombiano. El aguacate colombiano, Te voy a decir que dale. aprovechando una desventaja selectiva de Tecnoglass, y es que nació en una región donde la corrosión es la regla, y entonces se dedicaron precisamente a crear ventanas basadas en aluminio, que es finalmente se convirtió en el producto de exportación. Mira qué bonito, no lo había visto. Igual que por qué nació Promigas en Barranquilla, porque pues Barranquilla, ¿cierto? De la costa tenía un problema energético distinto al de las zonas ricas hidroeléctricas en su momento. Y entonces tuvo que adelantarse al gas. Entonces, exactamente, la desventaja, uno puede llorar con la desventaja selectiva, quejarse, ir a la reunión, ¿cierto?, al grupo de Río, lamentarse, ¿cierto?, hacer canciones inclusive, o uno puede hacer algo, un choice, sublimarlo e irse por la zona de ventaja. Yo soy de la escuela 2. Yo creo que tú también. Entonces, la historia está llena de eso. Mira el aguacate colombiano. El aguacate colombiano me parece a mí que se está manejando inteligentemente. Hicieron, por ejemplo, decidieron que la marca de aguacate Hass fuera compartida entre México y Estados Unidos, entre México y Colombia. Tú dirías, ay, nos le vendimos a los mexicanos. En la práctica, los colombianos, ¿cierto?, se benefician de que el aguacate Hass se vuelva el centro del desayuno del millennial gringo. Pero los colombianos saben, mira un bonito caso de play to win, de jugar a ganar, los colombianos saben que en el oriente de Estados Unidos la ventaja es colombiana. El aguacate colombiano está condenado a ganar en el oriente, por eso es la exportación agrícola de más rápido crecimiento. Entonces, las mismas flores, si tú miras las flores colombianas, las flores cortadas, pues las flores frescas cortadas, pues es un mercado pequeño del gran, digamos, canal de conveniencia de Estados Unidos. Y Colombia es particularmente ganador en el este de Estados Unidos, particularmente ganador en ciertos canales. Y eso da para una industria que emplea no sé cuánta gente en Bogotá, en la sabana de Bogotá. Entonces, nosotros, lo que nos dice el mundo es que nosotros competimos en valor, somos un país, por ejemplo, somos un país crecientemente con una gran ventaja logística. Me estaba contando una persona que leyó mi libro, me decía, oiga, usted se quedó corto. Imagínese que el éxito logístico de Colombia, el hecho de que el aeropuerto de Bogotá sea el aeropuerto más importante de Latinoamérica, por ejemplo, es que, y para cuál usted sabía, por ejemplo, que Temu está viniendo a Bogotá, va a mover su operación de Miami ahora con Trump a Bogotá. Amazon haciendo sus grandes inversiones, porque imagínense, el único aeropuerto que tiene acceso nocturno a todas las capitales de América Latina es el aeropuerto El Dorado. Entonces, los colombianos hemos desarrollado ventajas logísticas. Todos lo sabíamos, acuérdense, de la desventaja selectiva del país montañoso, difícil, pinchado y pobre de hace 40 años. La industria, por ejemplo, de la parcelería surgió tempranamente en Colombia, Servientregas, TCCs. Entonces, mire que donde hemos reaccionado a la desventaja selectiva con capacidad, con el talento colombiano, sin quejarnos, hemos construido, tenemos el 12º mercado doméstico aéreo del mundo. Entonces, todo eso es, y estamos llenos, y yo creo que eso es lo que tenemos que abrazar para ir a ganar, y creo que en la nueva era va a ser fascinante, a seguir en esta letanía de lamentos borincanos sobre lo que es, o sea, todos entonces, reparando, haciendo reparaciones históricas, todo, acuérdense, yo digo que Colombia en esta era lo han vuelto un país de víctimas y un país de nuevas víctimas que están pagándole a otras víctimas que no agradecen. Es chistosísimo. O sea, usted cada vez le cobra más impuestos y lo hace sentir peor. Para en teoría reparar una cantidad de cosas que nosotros, yo no conozco ningún país, Jaime, no conozco ningún país. Hago la pregunta siempre. No conozco ningún gran país que haya sido construido sobre una identidad victimista. Ninguno. Es decir, usted mire a los israelíes, pues yo no creo que haya peores víctimas que ellos. Mire a los coreanos, mire inclusive a los vietnamitas modernos. Los vietnamitas modernos que fueron por otra vía, pero que ya no se victimizaron, salieron digamos, a conquistar el mundo. Entonces yo creo que esa idea es una idea, ¿cierto? Mire, toda la gente, la estrategia es una disciplina del presente que mira el reflejo de lo que pasó, así no lo hayamos planeado, pero que es lógico, tiene el reflejo de la lógica evolutiva del pasado y tiene el futuro que ya pasó en el presente. Esa es la estrategia. Cuando usted se pone a hacer grandes reivindicaciones históricas o grandes aspiraciones futuristas envidiosas, usted sale del mundo práctico de la estrategia. Ahí hablando de ventajas selectivas,
como dices tú, uno podría lamentarse de muchas cosas de nuestro presente, por ejemplo, la informalidad, la migración, la diáspora que hemos tenido y muchos otros elementos, y uno podría pensar, al contrario, esto puede traernos unos elementos, un enriquecimiento cultural, el tema de las remesas, o sea, hay tanto que podríamos de alguna manera aprovechar. Y eso me recuerda un concepto del cual había escuchado alguna vez, algo así como de quiebre de industria, que es como ese momento en que una industria aprovecha un espacio en el mercado para hacer algo que no se venía haciendo antes. Ahora lo veo mucho, ¿sabes con qué? Con estos sueros que supuestamente son para hidratar, pero que en la práctica se están usando para quitar el guayabo. O sea, por eso ha proliferado tantas marcas de sueros y no es porque estemos muy enfermos ni deshidratados, sino porque nos dimos cuenta que era la mejor cura para el guayabo. Pasando, pasando a temas de país, yo quiero compartirte unas cifras para hablar un poco del Atlántico y hablar un poco del Estado. Si el Atlántico fuera un país, el departamento del Atlántico fuera un país, tendría la población de Qatar o de Jamaica, tendría el tamaño de Luxemburgo, la densidad poblacional de Corea del Sur o Taiwán, tendríamos el PIB de Nicaragua y el PIB per cápita de Guatemala. Y solamente como un dato anecdótico, el departamento del Atlántico es tan pequeño como el Quindío, casi muy parecido a Risaralda también, pero tiene el doble de municipios. Solamente como para que tengan en cuenta eso. Entonces, con eso en mente, solamente quise hacer el mismo ejercicio de la región, pero aplicado al departamento. Pero ahora pensemos en la organización del Estado colombiano. La estructura, por supuesto, responde a una estrategia. Hablemos de cómo una estructura de Estado puede apoyar la estrategia de país. Sí. Bueno, no, el caso, es decir, Atlántico, lo interesante que tendría, ahora hablamos de la sombra del Estado colombiano sobre el Atlántico. Atlántico casi que sería accidentalmente perfecto como ciudad-región. Casi que perfecto, casi que es un Singapur. A mí alguna vez te conté el chiste que Hernando Celedón, cuando yo estaba haciendo el estudio de Monitor en los 90 del Caribe, pues de Barranquilla, me dijo que ellos habían contratado unos consultores de California, tenían un plan para hacer Singapur, que tenía su lógica, ¿no? Yo le decía, el único problema es que, ¿dónde está Lee Kuan Yew? Pues todo lo demás lo veo, pero ¿dónde está Lee Kuan Yew aquí en Barranquilla? La historia corta, más allá del chiste, es que tiene, ¿cierto? El Atlántico de pura arepa, de puro de buenas, casi que tiene la estructura de una ciudad-región. Yo creo que el Atlántico es, inclusive hay gente, alguna vez me decían a mí trabajando allá que el Atlántico se debía llamar el departamento de Barranquilla. Sí, sí. Entonces, Bonit tiene una geografía natural, es un pequeño, ¿cierto? Es un sistema cohesionado. Esos números que me dan me impresionan. Es decir, tiene tamaños de muchas ciudades-estado exitosas, mencionaste varias, pero tiene tamaño económico de Nicaragua, un gran fracaso. Un gran fracaso. Por supuesto, entonces, ¿qué tiene que ver? Es una muy buena pregunta, porque tiene que ver con eso. Entonces, en Colombia, por ejemplo, exceso de municipios. Lo que tú acabas de decir, hombre, que ustedes tengan esa cantidad de municipios en ese sitio tan pequeño. Acuérdate, los municipios son el negocio de los políticos. Los situados fiscales son el negocio de los políticos. A eso les conviene la fracción. Entonces es medio triste porque uno dice, bueno, hay unos departamentos que a diferencia del Atlántico o Barranquilla no tienen esa lógica territorial y no harían ni siquiera sentido como entidades autocontenidas. Te pongo un ejemplo. Yo creo que el Magdalena Medio debía ser una gran ciudad-región y no ser, de alguna manera, la escorrentía de todos los departamentos que tienen su imaginación y su capital en otro lado. Entonces, el pobre Magdalena Medio es escorrentía de Antioquia, de Santander, de Cundinamarca, de Cesar, de Magdalena. Ridículo. Entonces, el diseño nuestro, acuérdate, nosotros hemos tenido un diseño político con orígenes, ¿cierto?, empujado por política, no por lógica económica, no por lógica global. Y después nos quejamos de que entonces el objetivo de todo el mundo es ir a Bogotá a la repartija. Inclusive el modelo del 90, pues es una repartija más sofisticada. Tiene más Excel de golpe, ¿cierto? Tiene más, pero es una repartija. Donde todo, y esa repartija, para que hablemos entre ingenieros, es centrípeta.
es cómo se reparte uno una lechona. Mírese que Santos lo llamó mermelada. ¿Cómo se reparte una cosa de estas? Nosotros creemos que Colombia debía repensarse rápido, porque además ya está allí, y el caso de Barranquilla es un experimento natural, en unos mini países, unas regiones mini países. No estoy con eso proponiendo que se acabe Colombia, ni se acabe el pasaporte colombiano, ni nada de eso, ni que haya 9 ejércitos, no. Unas zonas económicas, porque cada vez más la economía global es acerca de zonas de coherencia económica, geográfica y social. Y entonces, por ejemplo, me queda clarísimo, nosotros proponemos lo que se llama Caribe Norte. Cuando un país como Colombia tiene 3 ciudades, 2 de ellas tremendas ciudades en el Caribe, que es el Mare Nostrum de la Nueva Norteamérica, que tiene unas ciudades, por ejemplo, con esas ventajas que exhibe hoy Barranquilla o que exhibe hoy Cartagena, que son distintas. Yo, por ejemplo, nunca he visto ninguna competencia entre Cartagena y Barranquilla. Barranquilla es un puerto de cabotaje de Cartagena. Es más, el aeropuerto de las dos ciudades va a quedar en la mitad. Ustedes van a ir allá para salir al mundo, es el hub de un gran, ¿cierto? Entonces va uno a tener una zona que tiene, oiga, esa zona vista así tiene un puerto fluvial, una ciudad industrial y comercial de inmigrantes moderna. Barranquilla no la conoció Bolívar, es la gran ciudad republicana. Y en cambio la otra es la gran ciudad colonial, que era hub logístico del sur y Norteamérica, y lo está volviendo a hacer, porque el puerto de Cartagena es sobre todo un puerto de transbordo. Y entonces dice uno, como dicen, ahora sí no tengo ninguna duda que si yo hiciera un país, nosotros lo comparamos con República Dominicana. Esos 11 millones podrían ser, ¿cierto? República Dominicana es el país de más crecimiento en los últimos 20 años. Entonces es mejor para Colombia hacer, es decir, volver el Caribe Norte República Dominicana y volver la Colombia ísmica, cuyo corazón es Antioquia. A nosotros los números nos da que se podría ser un Portugal y los Andes centrales de Colombia, que son básicamente una Grecia económicamente con el aeropuerto más conectado. Y pensar así, que seguir fragmentando y seguir resolviendo. Acuérdese que usted que le gusta la teoría de sistemas como a mí, resolviendo el problema equivocado. La descentralización colombiana es cómo generar responsabilidad, capacidad local y coherencia en 1.103 municipios, de los cuales el 80% no hacen sentido. Y en 30 departamentos que tienen valores costumbristas. Le pongo un ejemplo. El Huila y el Tolima eran un gran departamento, antes se llamaba el Gran Tolima, o el Tolima Grande. Se separaron. En la práctica, si usted me pregunta a mí, yo que vivo en Cali, el Huila hace parte de ese país suroccidental, no del país central. De hecho, buena parte del café colombiano empieza a estar, acuérdense, el eje cafetero ya no es cafetero. El eje cafetero empieza a estar en el suroeste de Antioquia, en los municipios del valle para abajo, y los grandes municipios, los grandes departamentos hoy en día son la cordillera de Huila, Putumayo y Nariño. Mire que la economía no respeta fronteras, ahí es donde está el gran café colombiano hoy. Entonces yo creo que, volviendo, intereses políticos, paradigmas costumbristas, nos han llevado a una... Y por eso cuando la gente dice que hagamos la descentralización, pero hagámosla bien, o que mejoremos el proceso descentralizador, yo siempre que alguien dice mejorar, yo creo que entonces es un problema fundamental de qué es lo que estamos descentralizando. Y yo creo que siguiendo con la lógica global, entonces Colombia es un país que está atrapado en la mitad. Usted sabe que en estrategia eso es malo. No es tan grande como Brasil, China o Estados Unidos para imponerse, y no es tan compacto como República Dominicana, Panamá o muchos de los que usted mencionó para insertarse de una manera limpia. Es un país atrapado en la mitad. Entonces lo mejor es, cuando uno va a hacer los números, Colombia sería como 9 países. Nosotros listamos ahí. Colombia sería, y esto lo hicimos con una inteligencia artificial en múltiples dimensiones, así como usted hizo el ejemplo del Atlántico. Colombia es más o menos como tener, oiga bien, a Grecia, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Paraguay, Surinam, Guyana y Costa Rica en un solo país. Sabe de cuentas, y tenemos una estrategia promedio para todos. Entonces, en promedio nos va mal. En promedio somos losers, somos perdedores, en promedio. Impresionante, impresionante. Sí. Si nos vemos así, a veces no somos ni conscientes ni del propio tamaño que tenemos. Colombia creo que es el país número 20 y algo en extensión, y es una cosa que nosotros nos parece todavía pequeñito en muchas cosas. ¿Cómo? Hablemos un poquito del papel del Estado, porque evidentemente eh, uno siempre se pregunta, o siempre tenemos la oportunidad de preguntarnos, por ejemplo, tenemos unas estructuras pesadas, tenemos unos
departamentos que no hacen nada, tenemos unas asambleas de diputados que compiten con lo que hacen unos representantes a la Cámara, unos congresistas que gestionan presupuestos que deberían estar haciendo unos Sí, alcaldes, unas regiones autónomas que no, unas corporaciones autónomas que no corresponden a unas regiones autónomas. ¿Cómo superamos nosotros? Y además, y si le agregamos a esto, esa, este elemento de creer que para tener el control territorial necesitamos un Estado grande. ¿Cómo ganar el control territorial sin necesidad de pensar que necesitamos un Estado gigantesco? sí. No, a ver, yo voy a cortar varias capas de la cebolla a tu pregunta. La primera es confundir el país con el Estado. Mucha gente cree que Colombia es el Estado colombiano. Nosotros estamos planteando una estrategia de país. El Estado, el Estado es un aglutinador de capacidades como es el mercado. En el Estado y en el mercado hay capacidades para que el país prospere o no. Crecientemente el Estado ha desplazado al mercado. Nosotros, incluida la tecnocracia colombiana, hemos aceptado la premisa de que el Estado es el líder, quien produce y quien lucha contra la desigualdad y quien fabrica la prosperidad. Eso es falso. Entonces hemos construido un Estado grande y lo digo falso porque ahí están los números, ¿cierto? Igual que en estrategia, pues puede que no le guste, pero esos son los resultados. Pues Colombia, inclusive me decía a mí un economista que ya hoy en día tiene números, el Estado colombiano es en algunas dimensiones y casi que en un todo mayor al argentino hoy en día, que es un bonito caso de un país fallido. Argentina era un país top 10 hace 70 años. Hoy en día es un país promedio, si no mediocre. Entonces, el Estado no es la solución a los problemas. La forma como está organizado el Estado colombiano en sus tres niveles muestra que los departamentos y el 90% de los municipios son irrelevantes. No producen nada, es decir, los departamentos manejan una licorera, una lotería y reciben una plata. Han servido para muy poco, responden en teoría por la salud y la educación. La salud funcionaba cuando funcionaba en una gran alianza público-privada y la educación no funciona. Inclusive los recaudos tributarios son mínimos. Lo que en cambio muestra es que cuando usted habla de las 20 o 25 zonas metropolitanas, es las ciudades de más de 100.000 habitantes con algo de capacidad esas en cambio explican el 90% de todo. Y son 20 a 25 entidades. Cada vez más, ¿cierto? Por ejemplo, Bogotá maneja su educación, maneja su salud. Entonces, es más bien entender eso. Es decir, en los últimos 30 años el gran resultado emergente es que lo que funciona es esto. Para eso debíamos organizarnos, hacer más de lo ganador, mire que inclusive el acuerdo de paz que es fallido en todo, tiene una pequeña cosita que ha funcionado que son las obras por impuestos en municipios PEDET. Eso es lo único que ha sobreejecutado el gobierno de Petro. Interesantemente, la pregunta que uno se haría es, ¿por qué no lo hacemos en todo el país en vez de solo municipios PEDET? Está mostrando ¿qué es una obra por impuesto? Una compañía como Argos en un municipio PEDET dice, venga, yo hago las cosas y me las descuento. Y las hace. Hacer. Entonces yo pienso que tenemos que reorganizarnos desde el choque con el mercado y el mundo de los últimos 30 años. Escalar lo que funcionó, matar lo que no funcionó y dejarnos de todo este ajedrez político, administrativo, costumbrista, absolutamente nostálgico o idealista. Acuérdense, evite la nostalgia y el idealismo para jugar a ganar. Y ahora, ¿cómo se hace eso? Y ¿cómo es la técnica? Yo creo que lo que deberíamos era, como siempre, no busquemos soluciones finales ni constitucionales. Dentro de lo que hay, hoy es posible, progresemos en la dirección. Por ejemplo, si uno pudiera permitir que haya aglomeraciones municipales afines, con alguna ventaja, seguro tocará darle alguna ventaja a los políticos para que lo faciliten. Pero ese tipo, por ejemplo, que uno pueda hacer una reducción municipal en un departamento compacto como el Atlántico para progresar en esa dirección. Pero cuando uno mira los números, es evidente, pues es decir, solo un ideólogo o alguien completamente obtuso negaría los números que el choque con el mercado. Estamos mal parados en la cancha, organizados. Lo mismo que le pasa a una compañía. La estrategia es ser único en el mercado e internamente coherente hacia atrás. Nosotros, cierto, donde somos únicos ganamos, pero como país no somos coherentes. Nuestra organización, es decir, hay mucha plata
que se va y no produce nada. Hay mucho costo agregado que no produce valor agregado. Sí, hay una conclusión que se ve como emergente, es que las áreas metropolitanas han tenido mucho más fuerza, tienen más capacidad de ejecución, no estoy hablando de planificación, de ejecución incluso, que están muy obsoletos pues a los departamentos, y cada vez que una ciudad se vuelve un distrito, pues obviamente agarra más capacidades, o sea, empieza a funcionar cosas como crear sus propias tasas, impuestos, etcétera. Eh, quiero que vamos a cerrar algunas ideas y quiero que hablemos de claramente en un enfoque que no es muy pragmático, pero que de todas maneras sí es romántico, idealista, y es la necesidad de hablar de una promesa o de un sueño colombiano, es decir, o de una realidad colombiana que sea atractiva para los colombianos. ¿Cómo ves tú esta consolidación? ¿Qué elementos debería tener ese, llamémoslo sueño o llamémoslo realidad o aspiración colombiana, que deberíamos estar de alguna manera materializando? Mira, yo, pues, obviamente que titulares, ¿no? Sueños, pues, propósitos, cosas de ese estilo. Yo a eso le veo menos utilidad. Yo la verdad en la práctica he visto que ese tipo de enunciados no producen mucho y termina produciendo cinismo, ¿no? Yo lo que sí creo, y por eso titulamos el libro así con Sebastián, lo que estamos mamados los colombianos es de no ganar o de no mantenernos ganadores cuando ganamos. Eso nos pasa hasta en el fútbol. Colombia sí de vez en cuando gana, pero no es capaz de ganar, no es capaz de mantenerse ganador. Nosotros somos el país de los errores no forzados. Somos el país que vive, ¿cierto? El país que se come los goles, el país que le empatan al final, el país que hace una cosa, ¿cierto? Hacemos una cosa buena en Bogotá y después la desmontan. Eso, a mi manera de ver, es lo que nosotros queremos ganar. ¿Y qué es ganar, cierto? No es perder un poco, como decía Maturana. Queremos ganar como país. Y en el proceso de ganar, volvernos prósperos. Porque uno diría, no, todo el mundo quiere ser próspero. Sí, pues todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere ser rico y todo. Pero eso se vuelve una generalidad, eso se vuelve una ensoñación. Eso no es estrategia en el sentido de que no está construida sobre el hoy y el hacer. ¿Cierto? Un desafío eso lo debe conectar a uno al hacer. Si usted me dice a mí, hagámonos prósperos, pues sí. Cambio, si nosotros ganamos como país en el juego, ¿cierto? En el juego que se nos presentó, no en el que quisiéramos, en el que nos tocó, aceptándolo, no en idealismos de que, ay, es que no valoran nuestros productos y es que son, nos imponen términos injustos de intercambio, como decían los economistas sesenteros. Nada de eso. El mundo es como es. Acepte el cachetadón. En ese mundo, en ese mundo, yo creo que una gran masa de colombianos, hay por supuesto los colombianos perdedores, gente que, pues, que le gusta intelectualizar derrotas, hay gente a la que le gusta la nostalgia, hay gente a la que le gusta lamerse las heridas y quejarse, es más fácil eso. Pero yo creo que al final del día, lo que una gran masa crítica de colombianos, y es más, estoy convencido en el despertar, estoy viendo un tremendo despertar en Colombia de una cantidad de gente, no de políticos, queremos ganar, sabemos que podemos jugar en ese juego y podemos ser parte de él y en ese proceso prosperar. Yo creo que ese es, yo al final debatimos mucho, ¿no? Que cómo titulábamos el libro. ¿Sí? No, el libro es ese. Colombia ganadora. ¿Usted está mamado de perder? ¿Quiere ganar? ¿O quiere seguir trayendo filósofos para entender cómo perdimos, cómo habríamos perdido distinto, cómo no perdieron otros? Que es finalmente lo que yo veo todos los días en las compañías. Si quiere, como dicen, todo el mundo es libre. Dedíquese a eso. Yo la vida mía se la dedico al tema de ganar. A mí no me gusta perder. Y creo que a muchos colombianos nos gusta. Cuando usted mira lo que muchos están haciendo, están descubriendo cómo ganar, están ganando en contra del consenso general, que según es cierto, nosotros debemos estar paralizados, crispados, esperando. Mire que hay gente que se sigue moviendo. Por ejemplo, los poquitos números buenos de Petro, pues por supuesto no son de Petro. ¿Usted sí cree que el turismo es de Petro? ¿Usted sí cree que el éxito del agro de alto valor colombiano es de Petro? Esa gente sigue buscando. Cuando eso se comunique, cuando cada vez más gente se meta en eso, hay un día que nos vamos a olvidar, ¿cierto? De lo perdedores que fueron muchos de nuestros paradigmas por mucho tiempo.
Sí, ahí en ese sentido, sí, claro, por ejemplo, en el tema del turismo la tendencia es mundial. En todos los países prácticamente han crecido el tema turístico, fruto post pandemia y fruto de el tema de los trabajadores migrantes, de toda esta onda de personas Oiga, nómadas oiga, digitales. Jaime, eso es cierto, pero de todas maneras Colombia se volvió el tercer país de turismo de América Latina y durante 50 años no estaba en el top 10. Sí, claro, es una tendencia que se aprovechó por ser ese, digamos, ese. ¿Y a dónde se fue ese turismo? A grandes ciudades. O sea, no se fue a internar en el Chocó, Pues, vamos a decirlo así. Fue, fue, totalmente. fue Medellín quien finalmente, Medellín está recibiendo ahí más personas que Cartagena. Entonces, Totalmente, ahí totalmente. hubo totalmente volcado el tema, donde también se le agradece el tema cultural, musical, o sea, una revolución artística que nadie pensó, que muchos artistas la sacaron adelante prácticamente sin ningún esfuerzo sino fruto de unas coincidencias de ese triángulo Puerto Rico, Caribe, Miami, que hizo posible hoy una fiebre del reggaetón, etcétera. O sea, una serie de cosas que fuera del control de muchos de quienes alguna vez se propusieron hacerlo. Entonces, creo que hay, por supuesto, mucho, mucho por explorar. Vale la pena pensar entonces si Colombia, ¿cuándo seremos un país que deje de sentirse orgulloso de exportar aguacate y empecemos a exportar guacamole como una parábola de los productos de valor agregado? ¿No? Yo todavía me sorprendo que en la noticia digo, salió el primer container de mango a Arabia Saudita. Yo, bueno, qué bueno hubiera sido que mejor hubiéramos exportado mermelada de mango, pero bueno, algo es algo. Entonces, un mensaje final, Alejandro, para tus lectores. El libro realmente se disfruta, es un libro muy recomendado. Yo, por supuesto, al final de este podcast dejaré el link para que lo puedan acceder y puedan mirar dónde entenderlo. Un mensaje final para tus lectores y en general todas las personas que nos escuchan. Pues, Jaime, mira, yo a tu último comentario diría que yo soy agnóstico a, hacia el valor le parece a uno sofisticado o no. Valor es valor, valor y ventaja. Yo creo que Colombia tiene valor y ventaja en cosas que a los economistas les parece que no tienen valor agregado. Y hay muchas cosas en las que lo que tiene es costo agregado o no valor agregado. Hay que tener mucho cuidado con los economistas, que acuérdense que ellos confunden valor con costo. No, yo creo que conforme compitamos en valor, va a haber una red, una autocatálisis. Yo hablo mucho en el libro de la catálisis. Una cosa refuerza a otra. Tú lo pusiste bien en Medellín. En Medellín realmente lo que ocurrió fue, en los 90 la ciudad recuperó su identidad, dejó de ser la paria de la droga, empezó a dedicarse ellos a lo suyo. Y Medellín, pues obviamente metido allá en las montañas, no era una, cierto, era una potencia industrial de un país cerrado, pero no era una potencia industrial y no lo va a ser. Y se volvió una plataforma inversionista desde sus legados históricos de una tempranos mercados de capitales que tenían que ver con su minería del oro. Acuérdate, la minería del oro original de Antioquia dio origen al clúster de energía eléctrica ventajoso en Antioquia, a sus mercados de capitales tempranos, y lo que hizo al final en los últimos 20 años fue invertir en el mundo, e invertir en el mundo la empezó a poner en el mapa de muchas cosas y produjo lo que tú describiste. Eh, Planeado por nadie. Yo conocí en los 90 a Medellín cuando tenían un plan para hacer Barcelona. Gracias a Dios no se cumplió. Gracias a Dios Medellín fue Medellín. Todo el mundo tiene un plan para algo. Entonces la autocatálisis, hoy en día hay de todo, ¿no? A mí dicen, por ejemplo, para que tú veas, de los mismos mineros del oro de hace 300 años, tú sabes que el clúster de Bitcoin de Colombia está en Medellín. Yo he visto bogotanos que se han movido a vivir a Medellín porque allá está el clúster de Bitcoin. Entonces, la autocatálisis, no trates de planearlo, juégale al valor, mantente compitiendo en valor. El valor, no te preocupes si el mango, excelente el mango en Arabia Saudita, va a producir por ejemplo, Barranquilla, pues tiene, lo primero que atrajo y lo primero que explica Barranquilla es una gran inmigración en los últimos 120 años. Esa conexión, es cierto, Puerto Colombia, ese ser el Ellis Island sigamos siendo. Ahora, cuando el país se cerró mucho entre los 50 y los 80, lo que se produjo en Barranquilla, pues estancamiento, pobreza y cleptosocialismo. En un país, en un mundo abierto, Barranquilla y Atlántico van a prosperar.
Y aceptemos eso y no tratemos, o sea, no tratemos de imponerle a la realidad condiciones. Tú bien lo dijiste, los nómadas digitales no se han ido a Quibdó. ¿Qué se le puede hacer? No faltará el burócrata estatal que quiere un plan estratégico para llevar nómadas digitales a Quibdó. Eso es tonto. El mejor chance que tiene Quibdó es que Colombia, ¿cierto? Es que esa Colombia ísmica prospere. Y en la prosperidad va a jalar a... Entonces, es decir, ganar lleva a ganar, hay autocatálisis, de formas no planeadas, van haciéndose redes de ganadores, van enriqueciendo y eso va jalándonos a todos. Cuando hay alguien que define que quiere ganar así, ¿cierto? Transición energética a la brava, por cualquiera que sea la ideología, entonces terminamos todos como hemos terminado. Rechinar de dientes, ese es el mensaje. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Tu libro ha sido muy exitoso, muy leído, muy comentado en redes sociales. Esperamos contribuir, por supuesto, a la divulgación de las buenas y las nuevas ideas, que es el propósito de este podcast. Y muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, Jaime, muchas gracias, muy bueno que me hayas dado esa tribuna allá en Barranquilla, tenemos una gran cercanía familiar, mi padre vivió allá, tengo muchos amigos allá y siempre me he preguntado por qué, volviendo a tus números, por qué no esa zona natural económica en la economía global que llamamos Barranquilla o el Departamento del Atlántico no es aún mucho más próspero porque tiene las formas de capital, tiene geografía, tiene capital humano, tiene cohesión social, es agradable, tiene talento gerencial, tiene todo. Bueno, así es. Vamos a ver si también dejamos de soñar a nuestro Barranquilla como la Miami y empieza a ser Barranquilla, Barranquilla. Así que gracias Exactamente. a todos que nos han visto, escuchado el día de hoy. Y gracias, Alejandro. Nos vemos en un próximo episodio de Un Rebelde abrazo, Mente. Jaime, mucha suerte. Un abrazo. Saludos a todos.